bienvenida a mi canal de autoconocimiento cotidiano. Mi nombre es Mar y sobre todo, si todavía no te has inscrito aquí al canal, me ayudas cantidad si lo haces. Así. Hoy vengo a traer un temazo, el miedo al rechazo. ¿Tú alguna vez te has sentido condicionado a no hacer algo por miedo a ser rechazado? ¿Te has sentido que por temor a ser rechazado no podías hablar en público? ¿Por temor a ser rechazado no te declarabas a alguien o incluso emprendías? ¿O por temor a ser rechazado no has expresado tu opinión o incluso has puesto límites? Eso es el miedo al rechazo. No te preocupes, no estás solo. Todos hemos pasado por ello y pasamos por ello. Este miedo tiene un origen evolutivo. En el pasado, si éramos rechazados, ya no pertenecíamos a la tribu. Y si no pertenecíamos a la tribu, ¿qué pasaba? Nos quedamos solos. ¿Y qué pasaba si nos quedamos solos? Que podíamos ser devorados por alguien, es decir, un león, cualquier animal, porque no estábamos protegidos por todos o no podíamos velar por la noche uno de otro para poder estar a salvo. Pero antes quiero confesarte algo. Sí, yo misma. Cuando era adolescente empecé a hacer mucha publicidad, anuncios, fotos y me moría de vergüenza. Vergüenza o más bien temor a ser rechazada. Si destacaba, no pertenecía al grupo y sobre todo en la adolescencia necesitas pertenecer, ser parte del grupo. Así que yo me lo callaba y en vez de disfrutarlo, agradecerlo y sobre todo saborear esa época que ahora recuerdo como agridulce, pero tan bonita y con esa gran oportunidad, ¿qué hice? Hice ocultarlo, hice vivirlo desde la sombra, por miedo a ser rechazada. Que salíamos por allí y todo el mundo se arreglaba muchísimo, yo menos, por miedo o temor inculcado por mí misma a ser juzgada o ser rechazada y salirme de la media. Así que una etapa tan dulce y tan divertida, que fue seguramente una gran oportunidad en mi vida, no supe disfrutarla. Y eso te lo traigo hoy para extrapolarlo al día a día y lo que pasa cuando no cuestionamos el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las emociones más comunes que experimentamos los seres humanos, causando una gran sensación de vulnerabilidad y desprotección emocional. Aquí me gustaría traerte algo en cuanto a la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Yo con el tiempo aprendí que, al menos a mí me funciona, en la muestra de la vulnerabilidad está la fortaleza. ¿Y qué significa eso? Que si yo temo que me vayas a hacer daño porque saques algo que temo ser descubierta o algo que conoces de mí, pero que no quiero que lo sepan los demás, ¿qué pasa? Que estaré en todo momento, mostrando mi vulnerabilidad con temor a. ¿Qué pasa? Que yo lo que hago es mostrarla. Estas son mis cartas, esta soy yo, estas son mis miedos, estas son mis fortalezas. Y es como un juego de cartas. Yo te las he enseñado, por lo tanto, ya está. La partida ni está ganada ni está perdida. Yo lo que sí que he ganado es confianza, porque la única que me puede hacer daño soy yo misma. Entonces ya no me puedes venir con algo de hace años y yo ya te he mostrado toda mi vulnerabilidad. Ya no te doy ese poder. Así que recordemos, en la muestra de vulnerabilidad está la fortaleza de uno mismo. Desde el punto de vista neurocientífico, el miedo al rechazo se activa la misma área del cerebro que el dolor físico. Es decir, cuando te rechazan, experimentas el mismo dolor que si te dieran una patada o una quemadura. Las investigaciones con imágenes cerebrales han demostrado que el dolor físico y el dolor social se procesan en las mismas áreas superpuestas cerebrales, específicamente en la amígdala, la estructura cerebral que procesa las emociones, que activa tanto el dolor físico como el rechazo social y que es el encargado de activar la hormona del estrés, que es el cortisol, y es la que nos prepara para la alerta, la alarma. Es decir, hace años y años, cuando venía un tigre, socorro, me iba corriendo y ya la amígdala se había despertado y me había segregado el cortisol para ir más rápido, para bombear la sangre más rápido.
Pues eso es lo que pasa también cuando tenemos el rechazo y cuando lo tememos. Porque antaño, cuando eras rechazado, te podías llegar a morir. Por lo tanto, fíjate, el cerebro nos lo ha puesto bien cerca y experimentamos la misma sensación. Y ahora, dándole vueltas, me he dado cuenta de, ¿no te ha pasado que alguna vez te has rechazado y te ha dolido el corazón? Especialmente en el amor. Eso de me duele, literalmente. Bueno, si no te ha rechazado, bienvenido. Pero si te han rechazado, intenta recordarlo. Pues ahora lo entendemos porque se nos ha activado la misma parte cerebral y hemos sentido el mismo dolor. ¿Cómo superar el miedo al rechazo? En primer lugar, es reconocer que el miedo al rechazo es una emoción normal que la tenemos todos con nosotros. En segundo paso, es desafiar nuestros pensamientos negativos. Es decir, si tienes miedo que te rechacen porque mi pelo no es como el de todos, mi vestimenta no es como el de todos o mi origen no es como el de todos, planteémonos, a mí me ayuda mucho y lo suelo también aplicar, lo de los 3 porqués. Vamos a poner un ejemplo. Todo el mundo me va a mirar mal porque hoy voy pintada con los ojos azules. Vale. ¿Por qué? Porque entonces van a pensar que soy una friki. ¿Por qué? Porque llevar los ojos azules es de friki y además me van a rechazar. ¿Por qué? Porque se me van a rechazar y porque no les voy a caer bien y entonces voy a perder la oportunidad de que me inviten a esa fiesta. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? El por qué nos lleva a relativizar, a descontextualizar ese miedo tan grande que tenemos al rechazo. El tercer paso es exponernos paulativamente, poco a poco, a ese miedo que tenemos al rechazo. Es decir, si yo tengo miedo a que me rechacen y lo peor del mundo que me puede pasar es que haga una oferta a un proveedor y me rechace, y es que no me va la vida, vamos a hacer algo diferente. Poco a poco, ¿qué temo? ¿Temo a hablar en público? Bueno, pues voy a empezar un petit comité, aunque sea en la comunidad de vecinos o entre mis amigas o en una cena que normalmente no suelo exponer mis ideas y me daré cuenta que no pasa nada. Y luego lo empezaré a hacer, no sé, en la calle, desafiándome, sobre todo, retándome para darme cuenta que ese miedo está aquí. Y yo ahora te preguntaría, ¿tú estás ya listo para enfrentarte al miedo, al rechazo? Cuando nos damos cuenta que es algo natural, que es algo que se nos instauró para sobrevivir y cuando nos damos cuenta que es algo sobre todo subjetivo. Así que ya tienes aquí los tips para superar el miedo al rechazo. Si esto te ha gustado, ponle un like y así me ayudarás a difundir mi canal. Muchísimas gracias, nos vemos.